Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Raimundo Cruz te saluda hoy desde Campeche, tú desde allá al centro de la República Mexicana, 52 ciudades del país enlazadas en este momento a lo largo y ancho del territorio nacional. Diputado, buenas tardes. Raimundo, con el gusto de saludarte, por supuesto a ti y a todo tu auditorio, mandándote un saludo allá a Campeche. Diputado, yo decía que Campeche creo que es una muestra clara del desarrollo metropolitano, un tema que a ti te cae como anillo al dedo. Yo no sé de quién haya sido culpa, pero creo que ese es un tema fundamental en la República Mexicana. No es un tema menor, creo que es un tema donde todos los ojos del mundo deben de estar volteando a últimas fechas. Se va a dar un encuentro mundial en Francia sobre el cambio climático. Creo que también tiene mucho que ver con esto que tú manejas a la perfección, diputado. Sin lugar a dudas, Raimundo, este es un tema de la mayor relevancia y que se ha visto reflejado en la constante, digámoslo así, forma de abordarlo desde las plataformas académicos, política y por supuesto desde el mismo hecho de la sociedad civil, que cuestiona, de la sociedad civil que impulsa, que busca un escenario distinto para hacer ciudad. Y cuando digo hacer ciudad quiere decir apropiarse del espacio público, hacer de esto que es cosa común algo en lo cual nos identifiquemos y por supuesto sea un espacio para el desarrollo, para potenciar nuestras capacidades, para lograr ese ideal que suena romántico pero que finalmente es lo que la política busca, que es la felicidad. Por eso hoy cuando hablamos del desarrollo de las personas también tenemos que hablar del desarrollo de las ciudades, porque la gente vive hoy por hoy en las ciudades. Simplemente en nuestro país, un dato que te aporto, 3 de cada 4 mexicanos viven en las ciudades. ¿Y cómo ha crecido este fenómeno metropolitano? Hay que observarlo. En 1976 había 12 zonas metropolitanas en nuestro país. Para el año 2000 ya eran 36 zonas metropolitanas. Pero para el año 2015 se pusieran 59 zonas metropolitanas, que recordemos cada una de estas tiene un proceso legal para determinarlo como una zona metropolitana. Eso implica un dictamen que tiene que hacer el INEGI, de acuerdo con la ley de asentamientos humanos, tiene que intervenir la SEDATU, y de esta manera se consolidan pues 59 zonas metropolitanas. Y los problemas en ellas, yo creo que está hasta de más ahondar en cuáles son, porque todos tenemos muy claro. Por ejemplo, en términos de contaminación, las zonas metropolitanas en nuestro país generan el 70% de los gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, ahí la gestión de los residuos sólidos sigue siendo un gran problema. Generan un gran crecimiento desordenado. Hemos escuchado en forma muy recurrente el tema de los cinturones de miseria. Hoy cada zona metropolitana lamentablemente tiene en su periferia una de estas llamadas zonas de cinturones de miseria, en las que se denota que el Estado pierde rectoría en el desarrollo y la planeación y regulación urbana. Las ciudades también son el lugar en donde, si bien es cierto, se tiene el espejismo de la prosperidad y de la posibilidad de llegar a espacios cosmopolitas, también los lugares en donde está la mayor desigualdad, Raimundo. De tal manera que a la par de zonas prósperas también son zonas que sin duda alguna concentran la mayor cantidad de pobres. Se estima que el 60% de los pobres de nuestro país están en estas 59 zonas metropolitanas del país. Y bueno, ¿qué decir de la movilidad? Cuando estas zonas metropolitanas dedican el mayor parte de sus recursos a precisamente la infraestructura, desde del transporte de alta capacidad, de la infraestructura peatonal y por supuesto la infraestructura ciclista, que debieran ser hoy las nuevas maneras de movilidad. Y simplemente en este aspecto tan fresco, un dato: el 1% de la inversión en infraestructura se dedica a la que tiene que ver con asuntos de carácter ciclista. Por eso nos ha parecido muy, muy interesante y relevante que algunos académicos se hayan reunido precisamente esta semana en Guadalajara para seguir analizando esto que debe de permitirnos a todos plantear un nuevo modelo de gobernanza metropolitana, Raimundo, que permita establecer pues parte de lo que en nuestro país se ha asumido como los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, que permitan generar un modelo de ciudades compactas,
ciudades seguras, competitivas, sustentables, resilientes, incluyentes, con enfoque de género, ciudades para convivir. Suena como un ideal, pero creo que los ideales se van construyendo, así como los sueños, con decisiones poco a poco que van construyendo una nueva realidad. Y eso es lo que en la Cámara de Diputados estamos impulsando. Este servidor como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, para poder establecer una gran reforma a los municipios, pero también una gran reforma que tome en cuenta este carácter de las grandes ciudades, que ya no solamente metropolitanas, sino las llamadas megalópolis, como la zona metropolitana del Valle de México, que requieren de respuestas audaces. Eso que estás comentando, ahora que fue la semana de la radio y la televisión, el presidente hace un recuento de cómo ha cambiado el mundo en el país en los últimos 3 años. Y dame ese dato que tú acabas de mencionar. Dice que el desarrollo de nuestro país en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en las zonas metropolitanas, habita entre el 60 y el 70% de la población. Y daba datos de los que estás dando. Fíjate nada más, qué importante. Hay tantos datos que acabas de dar ahorita. Tocas también la movilidad, la cuestión del ciclismo, cuántos accidentes. El tiempo se me termina, diputado, pero me vas a dar pretexto para poder platicar contigo, porque te decía, el presidente lo dijo ayer, en la semana antier, en la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, dio ese dato que entre el 60 y 70% de la población vive en zonas metropolitanas, zonas en desarrollo urbano. Y ahora lo que te decía, este evento cumbre allá en Francia sobre el cambio climático, tú también lo estás tocando. ¿Se vale, diputado, que te podamos molestar en los siguientes días, la próxima semana, para ir desgajando? Tocaste 3 temas fundamentales, pero el tiempo se me termina. ¿Se vale que lo podamos hacer, diputado? Pero por supuesto, nosotros queremos socializar y abrir el debate para que no sea solamente la construcción de propuestas desde los que estamos en las cámaras de senadores, de diputados o los diputados locales, porque mucho tienen que ver también las entidades federativas, sino que el debate se abra a los centros de estudios, que se abra a las asociaciones civiles, que el debate se abra a la comunidad, y así generemos ese modelo de gobernanza que estoy señalando, metropolitana, que precisamente nos dé esos satisfactores y la ciudad vuelva a ser. Me despido con esta frase del medievo, que cuando empezaron a transformarse las condiciones del medio rural, a convertirse en ciudades, decían, el aire de la ciudad libera. Desde aquel tiempo la ciudad era sinónimo de prosperidad, de progreso, de avanzada. Claro. Hoy la ciudad es sinónimo de contradicción y sin duda también de grandes retos y oportunidades. Y por eso el presidente de la República también lo dijo así, y lo voy a citar: si algo hemos querido hacer desde el gobierno es precisamente hacer ajustes a lo que ya no estaba permitiendo a sus ciudades y al país lograr su potencial de desarrollo. Eso dijo Enrique Peña Nieto y en eso estamos plenamente coincidiendo, Raimundo. Te digo, temas bien importantes. El otro, sí, las grandes ciudades conllevan a lo mejor tener que quitarle a la naturaleza un parte esencial de su ser. Pero bueno, es un tema, por eso decía, es un tema que tocaste puntos fundamentales. Lo hacemos en otra ocasión, si nos lo permites, diputado. Pero por supuesto, con mucho gusto, y te mando un